Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Melissa Mancilla y en los próximos minutos estaré compartiendo el tema de Incoterms 2020. Como primer punto vamos a definir qué son los Incoterms. Los Incoterms son un conjunto de términos de 3 letras que regulan las responsabilidades de las empresas de acuerdo a los contratos de compraventa de mercancías, los cuales son aceptados tanto por gobiernos, por empresarios y por profesionales en todo el mundo. Y eso sucede para poder tener una interpretación de los términos más comunes en el comercio internacional. Ahora, ¿cuáles son las modificaciones que han surgido a través de los Incoterms 2020? Y es que para poder adaptar estas reglas a las prácticas comerciales internacionales, se han realizado varias modificaciones desde su creación, que serían las reglas en 1936, hasta llegar ahora con los Incoterms 2020, y estos vienen a reemplazar los Incoterms 2010. Así que las principales modificaciones que han aportado los Incoterms 2020 a los Incoterms 2010 se basan en los siguientes puntos. Como vemos en pantalla, que sería uno, la evolución del Incoterm del FCA, que serían los conocimientos con mención de embarque. También la aparición de un nuevo Incoterm, el DPU, en sustitución del Incoterm DAT. También serían los niveles de cobertura de seguro que han sido diferenciados entre el CIF y el CIP. Y también que la organización del transporte con los propios medios del vendedor o del comprador en FCA, en DAP, en el DPU y también en el DDP. ¿Qué entonces nos regulan a nosotros los Incoterms 2020? Como primer punto, ¿en qué momento y lugar se produce la transferencia de riesgos sobre? Como segundo punto, la mercancía del vendedor al comprador. La tercera, el lugar de entrega de la mercancía. También regula quién contrata y paga los gastos de transporte y seguro. Y también qué documentación tiene que tramitar cada una de las partes. Así que acá también es muy importante tener en cuenta de que los Incoterms no van a perdurar por siempre, ¿verdad? Sino que estos son actualizados regularmente por la Cámara de Comercio Internacional y a pesar de ello, la aparición de las nuevas revisiones no significa que van a eliminar lo descrito en ediciones antiguas. Así que siempre deberá hacerse referencia a la edición de qué Incoterm estamos utilizando en un acuerdo de compra-venta. Por ejemplo, en este caso sería Incoterms 2020, en caso de que estemos utilizando estos Incoterms, o Incoterms 2010, en caso que se haga la mención de esta edición. Ahora veamos cuáles son los errores en el uso de los Incoterms, que son 4. Uno sería no asegurar la mercancía, ya que la mayoría de los Incoterms no obligan a ninguna de las partes a poder formalizar un seguro. Entonces, esto nos puede ocasionar que las mercancías terminen viajando sin tener algún seguro y sabemos que esto implica un riesgo bastante grande. También el no controlar los gastos. Otro error sería no realizar correctamente los despachos de aduanas. Entonces, aquí por regla general, el vendedor debe de realizar y pagar todos los trámites derivados de la exportación, mientras que el comprador debe de encargarse del papeleo que le corresponde a la importación. Y el otro error sería utilizar los Incoterms que son puramente marítimos para transportes intermodales. Entonces, existe una costumbre de utilizar el FOB, el CFR y el CIF en lugar de utilizar el FCA, el CPT y el CIP para envíos en los que interviene más de un modo de transporte. Entonces, cuando estos se realizan con el contenedor marítimo desde el almacén del vendedor. Así que, por otra parte, el comprador y el vendedor deben de tener claras tanto las responsabilidades y los costes que tiene que asumir cada parte. Entonces, así se evita cualquier otro tipo de inconveniente. Ahora veamos cuáles son los tipos de Incoterm. Entonces vamos a dividirlos en dos grupos que sería según la responsabilidad del vendedor y según el modo de transporte.
Entonces, según la responsabilidad del vendedor, esta clasificación va aumentando gradualmente la responsabilidad del vendedor sobre la entrega, los costes y los riesgos asumidos. Entonces, eso lo vamos a clasificar en 4 grupos de términos. Los primeros sería el término E, que sería que el vendedor solo tiene que poner la mercancía en sus instalaciones a disposición del comprador. Y solamente existe uno, que sería el ex works, que sería en fábrica lugar convenido. Les comparto un cuadro donde estipula las formulaciones de este Incoterm y los respectivos gastos y riesgos. En cada uno de los Incoterms he colocado lo que es este cuadro para que podamos tener el conocimiento, pero por cuestiones de tiempo solo será colocado en pantalla. En cuanto a las responsabilidades, pues la del vendedor, su única responsabilidad es poner la mercancía a disposición del comprador en su local con un embalaje que sea adaptado al tipo de transporte. En cuanto al comprador, pues este es el que asume todos los gastos y riesgos que son inherentes al transporte, desde la salida de la fábrica hasta el destino. Así que según los especialistas, pues esto se trata de un Incoterm que es totalmente desaconsejable, salvo en condiciones donde exista una máxima confianza, ya que desde el punto de vista del vendedor se pierde el control de las mercancías y también las garantías de que los trámites de exportación se vayan a realizar correctamente. Y del comprador, perdón, porque ya que tiene que hacerse cargo de todos los costes, desde la misma recogida y carga en el país de origen y de todos los trámites documentales y aduaneros. Ahora sigamos con el siguiente término, que sería el término F, donde el vendedor tiene que entregar la mercancía en el país de origen al transportista principal y ese es pagado por el comprador. Entonces tenemos el FCA, que sería el primero, que es el franco transportista en un lugar convenido. Aquí presento lo que sería el cuadro de las formulaciones. Y las responsabilidades. La del vendedor, pues si la entrega se efectúa en los locales del vendedor, es el vendedor quien efectúa la carga de la mercancía, que es evaluada convenientemente en el vehículo que proporciona el comprador. Y el comprador es quien escoge el medio de transporte, también escoge al transportista con quien desea hacer el contrato de transporte, ¿verdad? Y también hace el pago al transporte principal. Entonces, en este, pues, el FCA debería de sustituir al que utilizan mucho al FOB para poder hacer envíos en mercancía en contenedor, ya que de este modo el vendedor va a evitar los costes de manipulación portuaria y de embarque que no son controlables por él, ya que son contratados por el comprador. Así que a pesar de tener cierto control sobre los envíos, con el FCA se sigue sin tener una garantía de que la mercancía vaya a terminar en el país al que le hemos vendido, ¿verdad? Y al tener también una responsabilidad mínima en la gestión en comparación con el comprador, pues hay muy pocos elementos de negociación aparte de la mercancía en sí. El siguiente sería el FAS, que sería el franco al costado del buque. Acá está el cuadro siempre de los gastos y de los riesgos de este Incoterm y estarían las responsabilidades. Entonces acá el vendedor, pues las obligaciones de él han sido cumplidas cuando la mercancía, donde ya se han pagado los aranceles, se ubica al costado del buque, del muelle, del puerto de embarque, que se ya se ha convenido previamente. En cuanto al comprador, pues este tiene que asumir desde ese momento todos los gastos, todos los riesgos, tanto por pérdida como por deterioro. Entonces, tan pronto la mercancía se entregue junto al buque, más que todo, también en especial cuando hay un retraso de embarcación o incluso de anulación de la escala. Entonces, este se trata de una buena opción si no se controlan bien los contratos de flatemento marítimo, ya que esto nos va a obligar a despachar de aduana, ¿verdad? Y además, pues también se limita la posibilidad de algún extra costo que no ha sido contemplado al tener que gestionar el transporte de nuestro almacén a la terminal, también por el despacho de las aduanas de exportación, dejando el resto de gastos y gestiones por cuenta del comprador.
El siguiente sería el FOB, que es el franco a bordo, que es el puerto de embarque acordado. Entonces, de igual manera, este sería lo que es el cuadro y estarían lo que son las responsabilidades. Entonces, la del vendedor, pues de poner a disposición la mercancía en el puerto de embarque en el cual ya se ha designado. Eso tiene que ser a bordo del buque que ha sido escogido por el comprador y también se tienen que realizar lo que serían los trámites de aduana para la exportación, si es que fueran necesarios. Y el comprador, pues, quien escoge el buque, quien paga el flete marítimo, el seguro y se encarga de las formalidades a la llegada de la mercancía. Así que se asumen todos los gastos, se asumen los riesgos de pérdida y también de deterioro, ¿verdad? Que puede ocurrir a la mercancía desde el momento en que se le ha sido entregada al comprador. Así que esta es una buena opción en transportes marítimos, ya que si no se controlan bien los contratos de fletamiento marítimo, pues dado que nos obliga a despachar la aduana, ¿verdad? Aunque nos obliga también a asumir los gastos de manipulación portuaria que podemos no conocer al momento de firmar el contrato. Ahora seguimos con el término C, que sería el vendedor contrata y asume los costes del transporte principal, pero no el riesgo por pérdida y daño, que será por cuenta del comprador desde el momento en que se realiza la entrega al primer transportista en el país de origen. Y está lo que es el CFR, que sería el primero que tenemos acá, que es coste y flete. De igual forma, acá está el cuadro de formulaciones de gastos y de riesgos. Y aquí están las responsabilidades para el vendedor, pues este tiene que escoger el transportista, asume los gastos pagando el flete hasta el puerto de llegada, que ya también se ha convenido, la descarga no la incluye. Mientras que el comprador, pues, asume el riesgo de transporte cuando la mercancía ha sido entregada a bordo del buque en el puerto del embarque, que también es el que ha sido establecido. Entonces aquí tiene que recibir el transportista y tiene que recibir la mercancía en el puerto de destino que ya se ha estipulado. Entonces con este, pues es muy recomendable para el vendedor porque los costes son totalmente controlables, también son identificables, se puede asumir el control de gran parte de la operación y lo que nos provoca también un buen margen de negociación, ¿verdad? Entonces el riesgo se transmite en origen y se tiene un mayor control sobre la mercancía, sobre el destino, los plazos y también la búsqueda de alternativas ante algún imprevisto que pueda surgirnos. Ahora, en cuanto al CIF, que es coste, seguro y flete, acá también está las formulaciones del presente Incoterm, que sería del CIF, y les comparto también lo que serían las responsabilidades. En cuanto al vendedor, pues es un término idéntico al CFR, solo que tiene la obligación adicional de poder proporcionar el seguro marítimo contra el riesgo tanto de pérdidas como de daños de las mercancías. Así que aquí el vendedor es quien paga la prima del seguro. En cuanto al comprador, pues este asume el riesgo de transporte cuando la mercancía ha sido entregada a bordo del buque en el puerto de embarque. Entonces se tiene que verificar y también se tiene que recibir la mercancía del transportista en el puerto de destino que se ha convenido. Así que el uso del CIF es totalmente recomendable también, ¿verdad? Por lo mismo que estábamos viendo, porque son costos controlables, porque son identificables y porque se puede asumir el control en gran parte de la operación. Seguimos con el CPT, que sería el transporte pagado hasta. Entonces, acá está de igual manera lo que es el cuadro y cuáles serían las responsabilidades en este caso. Primero, pues el vendedor coordina la cadena logística después de haberse encargado de los aranceles de exportación, escoge los transportistas y también paga los gastos hasta el lugar convenido. Los riesgos de avería, esto por parte del comprador o pérdidas son asumidos por ellos desde el momento en que las mercancías se entregan al primer transportista. Después de esto, pues el comprador se va a encargar de pagar los aranceles de importación y también de pagar por la descarga. En cuanto al CPT, permite un control sobre lo que serían los costos, la mercancía, sobre el destino, sobre los plazos y también brinda un buen margen de negociación con los clientes.
Y tenemos al SIP, que es el transporte y seguro pagado hasta. Acá les presento el cuadro de los gastos, de los riesgos. Y estarían las responsabilidades, la del vendedor, pues el SIP es idéntico al CPT, solamente que el vendedor proporciona además un seguro de transporte. Así que aquí el vendedor tiene que cerrar el contrato del transporte, tiene que pagar el flete y también la prima del seguro. Por otra parte, el comprador, los riesgos de los daños o por pérdidas se asumen desde el momento en que las mercancías se entregan al primer transportista. Después de esto, el comprador se encarga del pago de aranceles e impuestos de importación y también pagaría el comprador los gastos por descarga. Y nos vamos al último grupo, que sería el término D, que aquí es el tipo donde el vendedor asume más responsabilidad, soporta gastos, soporta riesgos para poder llevar la mercancía al punto de destino que se ha convenido. Entonces, esos son los únicos términos en los que la entrega del vendedor al comprador se va a realizar en el país de destino. Y estaría lo que es el DAP, que es el entregado en el lugar. Aquí está también el cuadro. Y en cuanto a las responsabilidades, el vendedor tiene que entregar las mercancías, las pone a disposición del comprador en el medio de transporte de aproximación, listo para poder hacer la descarga en el destino donde se ha estipulado. Entonces aquí se tienen que pagar los aranceles de exportación, pero no tiene obligación de hacer lo mismo con los de importación. Entonces el vendedor debe de tomar a su cargo el transporte de las mercancías al destino convenido y también las descargas del medio de transporte al llegar. En cuanto al comprador, pues tiene que pagar, obviamente, el precio de las mercancías, como se ha estipulado ya en el contrato de compra-venta, y también tiene que recibir las mercancías tan pronto se las entreguen. En cuanto al DAP, pues la vista de la responsabilidad y trayecto a cubrir por parte del vendedor, pues no se recomienda, ¿verdad? Especialmente cuando son países en vías de desarrollo, donde existe una posibilidad real de poder sufrir cualquier contratiempo, lo que esto nos va a ocasionar gastos que sean muy difíciles de poder controlar. En cuanto al DPU, que es el que agrega el Incoterm 2020, es el entregado en el lugar descargado. Aquí está también lo que sería el cuadro de formulaciones de este Incoterm y las responsabilidades. La del vendedor, pues de entregar las mercancías, se tienen que poner a disposición del comprador en el lugar donde se acuerden el destino, fecha y también en el plazo. Entonces, el vendedor debe de celebrar un contrato donde los gastos tienen que correr a cargo para el transporte de mercancías hasta ese lugar y también se tienen que descargar las mercancías del medio de transporte que llegue. En cuanto al comprador, pues tiene que aceptar la entrega de las mercancías desde que se haga el envío y también tiene que pagar por el precio que se haya previsto en el contrato de venta. Entonces el comprador, además de eso, también tiene que avisar al vendedor de la necesidad de poderle proporcionar toda la información relativa a la seguridad que éste pudiera necesitar para la exportación, para la importación también, para el transporte de las mercancías, con el fin de que pueda llegar a su destino final. Así que con este, pues, se diseña para empresas que quieran controlar la cadena logística de origen hacia el destino por las particularidades de su negocio o por las particularidades de la mercancía, o donde tienen que realizar la puesta en funcionamiento de la mercancía que ha sido vendida en las instalaciones del comprador. Y el siguiente sería el DDP, que sería la entrega con derechos pagados, que sería el lugar de destino convenido. De igual forma, aquí estaría el cuadro de este DDP y estarían las responsabilidades. La del vendedor, pues tiene las máximas obligaciones, tiene la transferencia de los gastos y riesgos que se efectúa en el momento de la entrega donde el comprador. Entonces, el pago de derechos de aduana de importación también le incumbe al vendedor. Por su parte, el comprador pues solo recibe en el lugar de destino convenido y paga por los gastos de la descarga. Eso sí lo realiza el comprador, que es prácticamente el Incoterm que supone el mayor riesgo y responsabilidad para el vendedor, ¿verdad?
ya que no solo se le obliga a poder asumir con el costo del transporte y riesgo de origen, sino que también tiene que ser hasta el almacén de destino del comprador, ¿verdad? Y tiene que gestionarse también los trámites aduaneros, los impuestos correspondientes al país de destino. Así que lo único que se le obliga al comprador es a descargar la mercancía en el almacén de destino. Ese sería en cuanto a la responsabilidad del vendedor, y ahora vamos con según el modo de transporte, que es otro elemento que hay que tener muy en cuenta al momento de valorar qué Incoterm utilizar, ya que esto también se tendría que basar de acuerdo al modo de transporte que vamos a utilizar. Y aquí podemos distinguir dos, que serían los multimodales y los marítimos y vías navegables. En cuanto a los multimodales, pues interviene más de un modo de transporte, y aquí se enlistan cuáles son los Incoterms que se podrían utilizar, que sería el XWorks, el FCA, el CPT, SIP, DAP, el DPU y el DDP. Y en cuanto a los marítimos y vías navegables, que serían donde únicamente interviene un modo de transporte, que sería el marítimo, que sería el FAS, el FO, el CFR y el CIF. Ahora, ¿cuál es la forma correcta de reflejar un Incoterm en un contrato de compra y venta? Por acá les tengo lo que es un ejemplo. En la posterior círculo estaremos detallando cómo es de que se nos solicita, para que no vaya a haber algún tipo de confusión, poder colocar los Incoterms, ¿verdad? Así que la siguiente, que es esta, cómo entonces utilizar el Incoterm 2020. Entonces, primero se tiene que especificar la noción en el contrato de venta. Entonces, para poder utilizar los Incoterms, tienen que quedar especificados claramente en el contrato de venta, indicando la regla del Incoterm elegida, el puerto, el lugar o el sitio designado, seguido de Incoterm 2020, en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, sería SIF Hong Kong Incoterm 2020. También se tiene que escoger la regla de Incoterm adecuada. Entonces, acá la elección del Incoterm hace plenamente parte de la negociación comercial. Entonces, se tiene que efectuar según las capacidades de la organización de la empresa. Entonces, el medio de transporte utilizado, también de acuerdo al nivel de servicio que se desea entregar al cliente o también se desea recibir del proveedor, y también según las costumbres del mercado, las prácticas de la competencia, entre otras. Así que el Incoterm elegido debe adaptarse tanto a las mercancías que serán despachadas como al medio de transporte. También el tercer punto sería señalar el lugar o el puerto con precisión. Entonces, para poder tener una aplicación óptima de los Incoterm, las partes involucradas son invitadas a poder designar el lugar o el puerto de la manera más precisa posible, ya que hay que señalar que al respecto, que para ciertos Incoterms, como por ejemplo el CPT, el SIP, el CFR o el CIF, el lugar designado no es el mismo que el lugar de entrega, ¿verdad? Sino que se trata del destino hasta donde el transporte ha sido pagado. Entonces, para poder precisar el destino final de la mercancía y poder evitar cualquier percance, se conviene mencionar el lugar preciso. Entonces, lo mismo sucede cuando se precisa en fábrica, ¿verdad? Por ejemplo, si se trata de una fábrica en Francia o si es de una fábrica implantada en el extranjero por una firma francesa. Entonces, se tienen que especificar muy bien todo este tipo de detalles. Y las otras precauciones a tomar en cuenta, pues, serían como por ejemplo el uso de los Incoterm requiere un buen conocimiento del significado de cada Incoterm, de cada sigla, y también que se puedan usar las variantes de los Incoterm con precisión para poder evitar las confusiones que podrían generarse de una mala interpretación, ¿verdad? Así que en cuanto al ejemplo, pues normalmente o el ente que se encarga de poder hacer las recomendaciones para poder utilizar correctamente un Incoterm es la Cámara de Comercio Internacional. Eh,
la que nos estaría rigiendo, ¿verdad? Así que esta ha sido la presentación. Estas son las fuentes bibliográficas donde se ha recabado la información que he compartido, que sería de Santander, de JCBS Shipping y también de Industria del Salvador con la guía práctica de Incoterms. Muchas gracias por su atención.